Bienvenidos a este cuarto y último encuentro, en la teleclase número 4 que estaremos abordando, ya concluyendo y cerrando la materia, el recorrido de la materia de desarrollo emprendedor. En esta materia vamos a trabajar, en este módulo, vamos a trabajar específicamente lo que refiere a los primeros años del emprendimiento, pero más específicamente al proceso de identidad que adquiere ya casi empresa, el emprendimiento que es casi una empresa. Revisemos entonces el esquema conceptual del módulo para recordar los conceptos principales que hemos abordado a lo largo del módulo. Nuevamente tenemos el concepto del proceso emprendedor como pilar y eje unificador a lo largo de toda la materia, con sus 3 etapas: gestación, puesta en marcha y primeros años. Como les decía, en este módulo nos concentramos específicamente en los primeros años, dejamos de lado el empuje que se vio en el módulo 3 y ahora nos abocamos de lleno a la identidad del emprendimiento. Como es tradicional también en todos los módulos, hablamos de desafíos y problemas típicos de la etapa, todas estas cuestiones que son comunes a una generalidad. Siempre hablamos de una generalidad, una regla general que aplica a la mayoría de los emprendimientos. Tengan en cuenta esto ya que están finalizando la materia, que es muy importante comprender que hablamos de marcos conceptuales muy genéricos y en el emprendimiento particular, en sus propios proyectos, seguramente las etapas estén un poco más desdibujadas, otras estén un poco más atravesadas. Lo importante es que comprendan la esencia del proceso emprendedor. Entonces, hablamos de estos desafíos y problemas típicos en la etapa de identidad, que es cuando el emprendimiento trata de lograr una mayor independización, un mayor posicionamiento en el mercado, le ha ido bien, está en un proceso de maduración importante, está en esta transición de convertirse en empresa con todas las letras. Entonces, desafíos y problemas típicos que vamos a encontrar tienen que ver con el emprendedor, cómo se desprende de su emprendimiento, cómo gestiona nuevos equipos, cómo lidera nuevos equipos, cómo plantea nuevas opciones de organización interna y de formalización legal de este emprendimiento. ¿Cómo resuelve todos estos desafíos en concreto? A través de la profesionalización de la gestión. Ya en el empuje, el módulo 3, hablábamos de la especialización o de la eficiencia que debería lograrse en esa instancia. Pasar de la eficacia a la eficiencia. Ahora hablamos de un poco más de eficiencia, mayor profundización. Esto es profesionalizar la gestión, incorporar todos los profesionales que necesitemos y que van a hacer que la empresa funcione un poco más aceitada en términos de procesos organizacionales. ¿Cómo logramos esta profesionalización en concreto? Definiendo una estrategia a largo plazo. Ahora es importante proyectar el largo plazo, tener una visión a 10, 15 años, definir cómo vamos a lograr esa visión, a través de qué objetivos, qué acciones. Y luego hablamos de la descentralización de la autoridad y del poder. Habrán estudiado en el módulo la diferencia entre descentralizar autoridad y descentralizar el poder. Una cosa es establecer un rol, una posición jerárquica en la organización, y otra es dar la posibilidad y la libertad de acción a la persona que está investida de esa autoridad. Entonces esos dos elementos tienen que darse en esta etapa de identidad. Las personas o los nuevos líderes deben tener la capacidad de tomar decisiones. Ya no es el fundador o los fundadores quienes deciden todo, sino que cuentan con un equipo en el quien deben sostenerse. También hablamos de empoderamiento de equipos. Estos equipos que se fueron formando a lo largo del proceso emprendedor empiezan a tener identidad propia. Entonces hay que empoderarlos. Son muchos equipos y hay que darles la posibilidad de que tengan capacidad de acción. Si en los líderes hablamos de decisión, de libertad de decisión, en los equipos vamos a hablar de libertad de acción. Deben tener las capacidades, el perfil específico para desempeñar las funciones que requiere el emprendimiento en su etapa profesional, y también tener esta libertad de ejercer y aplicar su propia proactividad, proponer nuevas tareas, nuevas formas de hacer las cosas, todo apuntando siempre a la profesionalización del negocio.
Y por último está este factor de la institucionalización. Aquí hablamos más que nada de cuestiones que tienen que ver con la automatización de procesos, con la definición de los órganos de gobierno, órganos ejecutivos, un consejo de administración, un comité ejecutivo, un consejo asesor. Todas estas estructuras tienen que estar bien clarificadas para que no generen un bloqueo en el funcionamiento normal del emprendimiento, sino que funcionen coordinadamente, que se tomen decisiones en conjunto y que estén claros los roles de cada una de las instancias de poder en el emprendimiento. Estamos hablando de un emprendimiento que ya le ha ido muy bien y que está creciendo, entonces necesita tener clarificado todas estas cuestiones. Y por último, otro concepto importante que se revisa en el módulo refiere a los próximos pasos. Esto es ya cuando se supera la identidad del emprendimiento y empezamos a hablar de disfrutar la plenitud. Cómo hacer para disfrutar esta plenitud, no caer en el confort y la vanidad, que es otro aspecto, y decidir la salida del emprendimiento. Esto es venderlo o continuar, sigo de alguna forma vinculado en el equipo ejecutivo o no. Todas estas cuestiones se deciden en la etapa final, ya cuando el emprendimiento es una empresa con todas las letras. Dentro de este contexto general, los tres conceptos principales que vamos a trabajar en la teleclase son los siguientes. El primero refiere a la madurez que ha adquirido el emprendimiento como organización, pero que decimos peligra el mantenimiento del posicionamiento en el mercado. Si no logramos una profesionalización, el mercado va a perder toda esa buena marca o reputación que ha generado. Hay que concentrarse entonces en la independencia y en la especialización profunda del emprendimiento. ¿Y de qué se tratan estos dos términos? Vemos en el segundo concepto que la especialización refiere a clarificar a dónde se quiere llegar como emprendimiento. ¿Qué es lo que uno ha aprendido en su emprendimiento como fundador? ¿Qué es lo que sabe hacer actualmente? ¿Y en qué se va a dedicar a lo largo del tiempo de vida que va a tener el emprendimiento? Es focalizar, lograr la especialización profunda. No tengo varias unidades de negocio, me especializo solamente en una, ¿sí? Y por último, el concepto de independencia refiere a que el emprendimiento pueda funcionar por sí solo, con las personas, personas incorporadas, capaces, gentes profesionales, que doten al emprendimiento de una vida propia, que ya no requieran al fundador todo el tiempo, que no sea que tenga que estar solucionando problemas. Esto es la independencia, que pueda tomarse decisiones, la organización que pueda tomar decisiones por sí misma, sin requerir de los fundadores. Lógicamente aquí hablamos entonces de un tema muy importante, que es la incorporación de nuevas personas. ¿Cómo decidimos incorporar nuevos gerentes, tal vez un nuevo CEO, un nuevo director, un nuevo presidente, que son los que van a llevar el proceso de profesionalización adelante? Con estos tres conceptos entonces vamos a trabajar en la situación problemática que presentaremos a continuación. Vamos a repasar ahora la situación problemática con la que se están encontrando en el trabajo práctico y que van a tener que desarrollar ahora en la teleclase. La situación es de Páez Alpargatas, ¿sí? Es un emprendimiento argentino que ha tenido un factor diferenciador. Produce, lógicamente, alpargatas, es un calzado común y corriente, pero tiene un factor diferenciador que es el diseño, la moda. Y no apunta especialmente al público argentino, sino que su mayor nivel de venta se produce en el exterior. Entonces, con esta explicación general del negocio, revisemos de qué trata o cómo se dan los primeros años de este emprendimiento. Actualmente se encuentra en los primeros años, entonces vamos a revisar si logra o no definir su propia identidad como emprendimiento. En el inicio, tienen ahí ustedes en la placa en el que se comenta, se habla de una inversión familiar, donde ellos apostaron dentro de su familia y con sus grupos de amigos, los fundadores, a este negocio que planteaba ser interesante vendiendo a los turistas en Argentina. Comienzan las ventas, empieza a funcionar bastante bien,
empiezan a vender en el verano, donde Buenos Aires tiene generalmente una llegada de turistas, una afluencia de turistas más importante. Y luego el negocio les va tan bien y casi por casualidad, comentan los fundadores, consiguen una entrevista con una empresa de Sudáfrica. Estaba interesada en el producto, ellos habían subido en una plataforma, se habían ofrecido con esto que hacían, y aparece este cliente que es el primero, que se ve muy motivado por el tipo de producto que producían, y generan una entrevista. Esta entrevista se da en Buenos Aires, ahí comentan la situación y también lo tienen en el video de soporte, donde comentan los fundadores que no tenían oficinas, tuvieron que improvisar pedir prestado para generar una imagen de empresa que todavía no la tenían en ese momento. La situación va bien, se genera una venta muy positiva y empiezan a exportar a Sudáfrica. Es de ahí que ellos descubren que el producto estaba diseñado para venderse en el verano y para rotar, es decir, rotar a través de la exportación, vender en esos países que se encontraban en temporada y que valoraban esto del uso de la alpargata como un calzado de verano, cómodo y de verano. Entonces, ahí tienen ustedes que uno de los atributos de ventas principales son que el producto es simple, que tiene un giro de moda y es divertido. Ese es el concepto principal que logra el éxito de la venta a nivel internacional. También se plantea la situación que a raíz de las crisis económicas en Argentina tuvieron que plantearse la posibilidad de instalar la fábrica en China, empezar a producir en China, porque los costos en Argentina no cerraban o no eran viables. Entonces, a partir de ese viaje que realizan a China, se instalan, logran que una empresa que se llama Criterio, que en realidad es una aceleradora que brinda inversiones, que otorga capital para emprendedores potenciales, los ayuda a que se puedan instalar en ese país, que empiece la producción en masa. Comienza entonces una producción seriada, no dejan de producir en Argentina, la reducen, pero incorporan otras tiendas de venta, más específicamente que apuntaban a las grandes zonas turísticas de Buenos Aires. Lo importante a destacar de la situación es que tiene una cultura interna muy fuerte, es un ambiente familiar, hay mucho apoyo, cooperativismo, están dentro del concepto de empresas B, que es un concepto que ustedes van a escuchar nombrar mucho en la actualidad, que son estas empresas que tienen un fin lucrativo, pero que a la vez tienen un impacto social. Generan todo un proceso interno de impacto social y positivo en las comunidades. Hay todo un sistema de estas empresas B, hay que calificar, hay que aplicar y hay que ser seleccionado. Es casi como si fueran las normas ISO, pero para empresas que demuestran que son socialmente responsables. Bueno, ellos están considerados dentro de esta categoría, han sido seleccionados y están muy bien posicionados en este ámbito de responsabilidad social porque proveen trabajo, lo hacen ecoamigablemente. La situación actual del emprendimiento es que ha crecido tanto y les va bastante bien en las ventas, que ellos dicen, bueno, tenemos que seguir creciendo, Páez se tiene que seguir instalando en el mercado internacional. Pero identifican los fundadores, hacen un análisis propio y definen que no tienen las capacidades suficientes para continuar con el emprendimiento. Ellos dicen, hemos llegado hasta aquí por empuje, por venta, por visión en el emprendimiento, pero desconocemos del ámbito de la moda y del calzado propiamente dicho. Ellos no vienen de este sector, lo aprendieron gracias a su emprendimiento, pero consideran que es oportuno que se incorpore nueva gente del sector y del rubro que conozca cómo explotar las potencialidades, cómo profesionalizar el emprendimiento, cómo dejar de producir tan artesanalmente o con algunas falencias internas en términos de procesos y empezar a explotar el sector, pasar a un nivel de mayor ventas y crecimiento de infraestructura, de equipos y de gestión de tareas. Ese es el desafío entonces que ellos detectan
razón por la cual se propusieron incorporar un nuevo gerente general. Este gerente general entonces va a venir de afuera, se va a incorporar como líder en el equipo y tiene que tener todas estas condiciones: conocer el sector, tener capacidad de adaptación y poder lidiar con el mercado del calzado que se vende particularmente para el verano. ¿Qué esperan entonces estos fundadores? El objetivo es no solo incorporar a un nuevo CEO, un nuevo director o un nuevo gerente, sino que tiene que producirse todo un cambio dentro de la organización. Esto es lo que plantean en la situación problemática. Tenemos que pasar de producir de un modo tan rudimentario y de tener un ambiente un poco más familiar a tener un ambiente más profesional y con procesos y estructuras más propios de una empresa grande, de una multinacional. Con este desafío entonces ustedes pueden interpretar que estamos hablando de una empresa o de un emprendimiento en etapa de definiciones, de definir qué van a hacer en el mercado, cómo lo van a hacer y cómo se van a posicionar en el largo plazo. Entonces, con esta situación van a responder las 4 consignas siguientes. La primera plantea: ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos y problemas que podrían afectar la profesionalización de PAES? Aquí nuevamente hablamos de la etapa de independencia, primeros años, gestionar la profesionalización. Bueno, ¿qué desafíos y qué problemas que han analizado en el módulo repercutirían en mayor medida en este caso o en este emprendimiento? La segunda consigna requiere: ¿qué recomendarías a los fundadores de PAES para que puedan planificar estratégicamente el negocio? En este caso, tienen que aplicar a ustedes su creatividad y también lo que han estudiado en el módulo respecto a la planificación a largo plazo. ¿Qué pueden sugerir a estos fundadores para que planifiquen no solo el cambio, sino el posicionamiento futuro y a 10, 15 años del emprendimiento? La tercera consigna consiste en: el fundador de PAES hace referencia a la dificultad de continuar con el negocio por las limitaciones que implica no provenir del rubro del calzado y la moda. Es por esto que plantea la necesidad de profesionalizar el emprendimiento desde afuera. ¿Cuál crees que sería la mejor estrategia al respecto? Nuevamente, apliquen lo que han visto en el módulo en lo que refiere a incorporación de personas que vienen de afuera de la organización y qué condiciones deberían darse para que esta persona ingrese y se adapte correctamente al entorno de trabajo. Y la última consigna solicita: ¿qué acciones deberían implementar los fundadores de PAES para gestionar adecuadamente el cambio profesional que está por afectar al emprendimiento? En este caso en particular, entonces, hablamos de cambio. Hay un proceso de cambio. ¿Cómo logramos que ese movimiento interno en la profesionalización sea efectivo? Analicen la estrategia, revisen el material, detecten dónde hablamos de cambio y de profesionalización y vean qué estrategias podrían implementar este emprendedor, pero estrategias específicas para generar un motivo al cambio, para enfrentar esa posibilidad de resistencia tal vez de algunos empleados, para gestionar las expectativas. ¿Cómo harían o cómo deberían hacer estos emprendedores? Trabajen en la medida de lo posible intercambiando opiniones y nos vemos al final de la resolución.